Hoy tenemos a Mauro Alberola con nosotros, docente aquí en la casa en la Universidad Católica de Valencia. Mauro nos va a explicar cómo usar Escape Room en sus clases. Se trata de un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a los alumnos en una habitación, donde deberán realizar retos y solucionar enigmas con la finalidad de conseguir un antídoto y poder escapar de allí antes de que finalice el tiempo disponible. Después de la entrevista os ofreceremos una píldora explicativa de Canva. Este sitio web ofrece más de 15 millones de plantillas personalizables para realizar infografías, publicaciones en redes sociales y recursos educativos. Hola Mauro, bienvenido a los lunes al SENT y muchas gracias por participar una vez más en nuestro programa de innovación docente. Hola, gracias a vosotros. En el episodio 11 de los lunes al SENT nos hablaba sobre procesos de aprendizaje, pero hoy nos traes algo totalmente diferente y muy divertido. Se trata de hacer un escape room con los alumnos. ¿En qué consiste? Hola, mira, realmente no es un recurso totalmente diferente. Se trata de una aportación gamificada o incluso basada en el aprendizaje basado en juegos, cuyo objetivo es dotar de un recurso concreto que sirva para quitar el miedo a los futuros docentes de educación física y que los pueda orientar en este tipo de actividades, ¿no? Pues con el fin de poder realizar un buen planteamiento y saber tanto los aspectos positivos como los negativos que conllevan la puesta en marcha de este tipo de tareas. Hoy por hoy en la educación del siglo XXI consideramos que enseñar no consiste en llenar de conocimientos al alumno en nuestras clases, ¿no? Sino crear personas con ganas de aprender por ellos mismos, ¿no? Como dice Quintana, el secreto no es correr detrás de las mariposas, sino cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti, ¿no? Por lo tanto, para empezar a desarrollar este recurso es necesario conocer la diferencia que existe entre dos tipos de actividades o términos muy similares entre sí, como son el escape room y el breakout edu. En relación al primero, que es el escape room, podemos decir que se lleva jugando en el mundo del ocio desde el año 2007 y más o menos es a partir del 2012 cuando se empieza a propagar por el mundo y empieza a jugarse de manera más popular, ¿no? Es una actividad lúdica donde los jugadores en pequeños grupos entran dentro de una habitación. Esta habitación está cerrada y solo podrán salir si resuelven una serie de enigmas, rompecabezas, acertijos, etcétera, ¿no? En la habitación hay organizadas de forma estratégica una serie de objetos a modo de pistas que ayudan a resolver esos enigmas y todo ese proceso va a estar cronometrado de manera que los participantes van a tener un tiempo para salir. A nivel educativo, lo que hacemos es crear una misma estructura en relación a temáticas concretas de asignaturas o de materias para que ellos resuelvan retos en función de este tipo de contenidos, ¿no? Y lo que hacemos es añadir elementos como el trabajo cooperativo, la comunicación, la empatía, etcétera, que hacen que esta actividad sea motivadora y a la vez muy interesante de introducir en nuestras asignaturas. Y con respecto al breakout, es muy similar al escape room, lo único que cambia de este tipo de planteamiento es el tema de que la resolución de enigmas y de retos es la misma, pero aquí ya no tenemos que salir de una habitación, sino que aquí lo que tenemos que hacer es buscar una combinación de un candado que nos abre una caja o un cofre en la cual tenemos que encontrar un premio o un antídoto. Y lo interesante de este tipo de planteamiento es que no es preciso que estemos dentro de una habitación, sino que el hecho de poder transportar esas cajas hace que podamos realizarlo en cualquier tipo de escenario. ¿Y nos podrías explicar los diferentes retos y enigmas que has creado para esta sesión? Sí, claro. A ver, nosotros en el máster hacemos una mezcla, ¿no?, de estos dos planteamientos, de lo que es el escape room, porque los metemos dentro del gimnasio, y del breakout edu, porque tienen que abrir una caja para buscar un antídoto, ¿no? La manera de plantearlo es, los colocamos en un principio en el ágora y les damos una piruleta. Esa piruleta lleva en el palo dibujado o pintado un color que nos va a servir para hacer los grupos. Esta piruleta, como se va a ver después en la historia, es la que les ha envenenado y las que le va a hacer que tengan que buscar un antídoto en una caja con un candado que tiene 4 dígitos. Después les contamos todo el funcionamiento de la sesión allí fuera, ¿vale?, sin desvelar mucho más porque no podemos decirles muchas cosas, y entonces los dividimos por grupos y los metemos en el gimnasio con los ojos cerrados. Una de las condiciones que les decimos es que los ojos no los pueden abrir hasta que no escuchen una palabra clave, que es la palabra intruso. Entonces, ellos se colocan y para el desarrollo de esta actividad siempre a ellos les contamos que tienen que hacer 2 tipos de actividades. En un primer lugar tienen que resolver un reto cooperativo y después resolver el enigma sobre el contenido que nosotros les planteemos. En este caso, el contenido que van a tener que resolver pertenece al área de educación física. Y siempre tienen que llevar un orden, ese orden viene marcado en una carpeta que les damos con un color y deben buscar todos los sobres o todas las pruebas que van relacionadas con ese color.
Y una vez entran dentro, se les pone un audio con una voz distorsionada que crea, pues eso, crea un ambiente de misterio, crea un ambiente que les enganche y que les motiva. Y en el momento escuchan esa palabra clave en el audio, pues directamente se bajan la venda y nos ven pues caracterizados de un tipo de personaje. El año pasado creo que fuimos de la casa con la careta de la Casa de Papel, este año con el tema del juego del calamar, y entonces eso les choca mucho y hace que se metan mucho en el papel y en el ambiente. ¿Con qué beneficios te encuentras a nivel educativo cuando realizas estas actividades con los alumnos? La verdad es que beneficios hay muchos, ¿no? Es decir, entre ellos desarrollamos mucho las habilidades mentales, la resolución de enigmas o incluso la resolución de retos, el hecho de tener que resolver o de tener varias respuestas a un mismo reto, ¿no? Entonces fomentamos en ellos la creatividad y el pensamiento crítico. Para ello siempre utilizamos el trabajo cooperativo, que es el método en el cual todo el grupo de estudiantes tiene que realizar la tarea para conseguir un mismo objetivo, es decir, objetivos comunes, y generamos esa responsabilidad en el grupo, ¿no? De la misma manera, lo que vamos también a desarrollar en ellos es un poquito la interdependencia positiva, el hecho de la interacción cara a cara entre los compañeros, la responsabilidad individual de tener que participar en todas las pruebas y dar mi granito y aportar mi granito de arena, y por último el tema de las habilidades sociales que son tan fundamentales hoy en día en la enseñanza e incluso en la sociedad. ¿Y cómo surgió la idea de aplicarlo en una clase? La verdad es que la idea surge de una curiosidad por parte mía, es decir, allá en el 2012, que es lo que hemos comentado, cuando coge el auge este tipo de actividades, se me ocurre plantearlo o ponerlo dentro de las clases, ¿no? Y lo llevé a cabo con los estudiantes del grado de educación primaria, y la verdad es que la primera vez salió pues bastante flojito, algunas cosas fallaban, muchas cosas no casaban entre sí, pero al final de tanto modificarlo y tanto seguir trabajando para hacer que esta aportación fuera lo más competente posible, pues hemos llegado hasta el día de hoy que ya llevamos unas 10 sesiones de escape room y la verdad que muy contentos con el resultado que estamos obteniendo. Y como docente, ¿qué papel tienes en este proceso? A ver, el docente va a ser muy importante porque va a captar a los alumnos, va a crear ese ambiente y a la vez va a ser el controlador de que todo se haga de la manera correcta, es decir, que en ningún momento nadie infrinja las normas, que en todo momento se puedan ir resolviendo los enigmas, de manera que podemos ir haciéndoles preguntas o creándoles pues eso, disonancias cognitivas con el fin de que estén siempre enganchados a la actividad y de que puedan tener situaciones positivas dentro del juego, que es muy importante, ¿no? Utilizamos un poquito el descubrimiento guiado en este aspecto cuando ellos empiezan a engancharse en diferentes enigmas o en diferentes retos. Por lo tanto, aquí el docente va a ser el controlador y el motivador de la actividad. Y yo te quería preguntar sobre los resultados que has obtenido. ¿Cuál es la respuesta de los alumnos después de realizar esa actividad? La verdad es que la respuesta es muy positiva. Les preguntamos en muchas ocasiones, ¿no?, si habían jugado anteriormente a este tipo de actividades en el entorno de ocio, y de aquellos que nos contestaban que sí, que habían participado, si notaban alguna diferencia. Y la verdad es que, por suerte, no notaban esa diferencia y decían que se parecía muchísimo a los tipos de planteamientos que ellos tenían en los escape rooms que hacían en un contexto no educativo, ¿no? Uno de los aspectos, pues a lo mejor negativos que podemos sacarle a este tipo de actividad es que el tiempo que invertimos en la preparación es muy largo, es muy costoso para el tiempo de trabajo del alumno en el aula, ¿no? Pero después, cuando ya ese trabajo, que es la primera vez que te pones delante del ordenador a componerlo, a crearlo, ya tienes todo eso hecho, después es guardarse el material y simplemente ir modificando ciertas cosas y al final el tiempo que dedicas, que es costoso, se queda solo en el montaje, ¿no?, de la habitación o en el montaje de la actividad. Mauro, muchísimas gracias por participar en los lunes al set y contarnos este proyecto del escape room aplicado a la docencia. Desde luego es una manera muy divertida de hacer que los alumnos aprendan. Nada, gracias a vosotros y nos vemos. Hoy os traemos una herramienta de diseño muy completa. Es una de mis favoritas, para qué engañarnos. Se trata de Canva, una aplicación online de diseño gráfico y creación de contenido que ofrece herramientas y recursos para que podáis crear vuestras propias presentaciones, logotipos, pósters y un largo etcétera. Dado que Canva ofrece una inmensidad de posibilidades, en esta píldora os vamos a explicar los conceptos básicos de la herramienta y un par de ejemplos para que veáis su funcionamiento.
Tras realizar el clásico registro que nos suelen pedir este tipo de herramientas, veamos los diferentes bloques de la pantalla de inicio de Canva. Aquí arriba tenemos el menú superior, donde encontraremos el clásico botón de inicio que nos lleva siempre a la página principal, plantillas, donde en este apartado veremos las plantillas por categorías, por ejemplo, plantillas de redes sociales, de uso personal, empresas, cosas de marketing, educación, etc. En recursos, aquí encontraremos todo tipo de fotos, iconos y demás recursos para utilizar en nuestros diseños. Canva es una herramienta gratuita, pero ofrece un plan profesional con herramientas más avanzadas y más recursos. En el centro de ayuda, Canva nos ofrece artículos detallados que explican paso a paso todas las funciones de la herramienta. Con este botón, Crea un diseño, elegimos el tipo de diseño que queremos crear. En la interfaz de inicio nos aparecen las diferentes categorías de contenido que ofrece la herramienta. Vamos a empezar haciendo, por ejemplo, una presentación. Podríamos hacer la presentación normal, pero vamos a hacer la presentación narrada porque es una herramienta muy interesante para docencia. Os vamos a explicar la interfaz de edición con este ejemplo que hemos cogido de presentación narrada. En esta barra lateral vemos diferentes apartados. En plantillas se nos muestra todas las plantillas que ofrece Canva para este tipo de diseño. Imaginaros que somos docentes de la asignatura de composición, por ejemplo. Vamos a buscar alguna plantilla de arte visual, esta, por ejemplo, y vamos a agregar las 17 páginas. Luego ya podemos borrar las que no necesitemos. Ahora vemos que en la barra inferior nos aparecen todas las páginas del diseño. En la barra superior blanca encontraremos utilidades que nos ayudarán a realizar modificaciones de los elementos del lienzo. Por ejemplo, vamos a cambiar este texto. Cambiamos el tamaño de la caja de texto, podemos cambiar aquí el año. Y ahora vamos a cambiar el color, por ejemplo, a un amarillo. Y aquí en efectos podemos añadirle el efecto sombra, por ejemplo. Podemos también coger un elemento y añadirle una animación. Por ejemplo, si quisiésemos que este apareciese con la animación subir y este que apareciese con la animación ascender. También podemos ponerle una animación a todos los elementos de la página. Por ejemplo, podríamos hacer que todos los elementos apareciesen con un paneo. En la parte inferior, en esta barra de aquí, podemos mover las páginas. Si yo quiero poner esta la segunda, solo tengo que arrastrarla. Podemos escribir notas que aparecerán después mientras estemos grabando nuestra presentación. Y luego cada slide tiene su configuración. Podríamos añadir una página después de esta slide en la que estamos ahora, duplicarla, eliminarla, añadir una transición o escribir notas en esta página en concreto. En este apartado de aquí, elementos, vamos a encontrar una gran variedad de elementos gráficos y de recursos como fotos, vídeos, audios, etc. Por ejemplo, vamos a añadir en esta página un elemento gráfico. Aquí, por ejemplo, en el apartado de pegatinas, hay elementos ya animados y podríamos poner este, por ejemplo. Otro ejemplo sería añadir un vídeo a la página. En esta slide, por ejemplo, ya hay un vídeo existente y añadir este vídeo de aquí es tan fácil como arrastrarlo a esta caja. En este apartado podemos subir nuestro propio material multimedia, o bien arrastrándolo o bien desde este botón. Y también tenemos la opción de grabarnos y generar un vídeo. En este apartado de aquí podemos añadir texto a nuestro gusto o bien coger un bloque que nos ofrece Canva. Por ejemplo, voy a añadir una página en blanco para añadir este bloque de texto y modificarlo. Desde este apartado de aquí, donde pone más, podemos o bien añadir contenidos propios de Canva o añadir algunas aplicaciones externas como estas. Vamos a ver algunos ejemplos. Si clicamos en gráficos, podemos añadir alguno de estos gráficos. Por ejemplo, puedo irme a esta página, borrar todo este contenido y añadir este gráfico. Canva nos permite cambiar el color, voy a ponerle, por ejemplo, naranja, y también cambiar algunas de las propiedades, como el porcentaje, y si quiero que ese porcentaje aparezca en texto lo puedo hacer. Cambiar los extremos, si son redondeados o no, y el grosor de la línea. Otro ejemplo sería la sección de estilos. Esta sección es muy interesante ya que nos permite cambiar el estilo de una o todas las slides de la presentación con un solo clic. Por ejemplo, podríamos ver si nos gusta este estilo y aplicarlo a todas las páginas. Como veis, de un solo clic se ha cambiado el estilo de todas las slides. Después, Canva nos permite cambiar la paleta de colores e incluso la tipografía. Voy a volver al estilo que teníamos antes. Pongamos, por ejemplo, que queremos amenizar la presentación. En esta aplicación externa, Giphy, encontraremos una inmensa cantidad de GIFs con los que podemos añadirle un toque gracioso a la slide.
Por ejemplo, me puedo ir a esta última slide y añadirle un GIF de despedida, por ejemplo este. Pasemos a la barra superior de Canva. Aquí podemos realizar diferentes acciones como cambiar el nombre del archivo, compartir el diseño con otras personas, descargarlo en diferentes formatos, etc. Una de las funciones que personalmente más me gustan es la de presentar y grabar. Entramos en el estudio de grabación, damos permisos al micrófono y a la cámara y esto nos permitirá hacer una grabación narrada de nuestro contenido. Como podéis ver, en el lateral derecho aparecen las notas que hemos escrito en la previa edición y en el lateral izquierdo aparece la imagen de nuestra cámara. Al finalizar la grabación, podemos descargar el vídeo de nuestra presentación o bien guardarlo para más tarde. Imaginaros que lo que queremos hacer ahora es un mapa mental para plasmar las ideas principales de una unidad didáctica. Nos vamos al inicio, clicamos en Más y elegimos Mapa mental. Esta plantilla de aquí tiene buena pinta. Podemos cambiar todos estos textos por nuestras ideas. Por ejemplo, voy a cambiar el título, su tamaño y le voy a cambiar también el color. Puedo también añadir una animación a este texto, por ejemplo de máquina de escribir, o como comentábamos antes, animar la aparición de todos los elementos. Podemos ver el resultado con este botón de vista previa. Si quisiésemos añadir más páginas o duplicar el diseño, es tan fácil como acudir a estos dos botones de aquí. O bien, clicar aquí, en Añadir página. Como os comentábamos antes, podéis descargar el contenido en cualquiera de estos formatos. Pero os queremos enseñar una funcionalidad muy interesante de Canva. Si os fijáis en las opciones que se despliegan en los tres puntitos, aparecen opciones de impresión. Por lo que si quisiésemos aprovechar este diseño para imprimir un póster, por ejemplo, tenemos la opción de hacerlo dentro de Canva. Tenéis más opciones de todo tipo de impresiones en la sección correspondiente del inicio. Os animamos a que exploréis en profundidad Canva, ya que es una de las herramientas de creación de contenido más completas y además es gratis. ¿Qué más podemos pedir?